Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Donde pongamos la mirada, la sensación es de algo que nosotros vamos a poner en pantalla como un primer camino a recorrer en nuestro programa. Hablamos de la polarización y lo presentamos así. La polarización en América Latina, uno puede decir también en el mundo, pero en la región es algo muy, pero muy destacado. Como esto con lo que vamos a empezar el recorrido y tiene que ver naturalmente con Colombia, de cuya elección estuvimos hablando todos estos días. Allí la polarización es total. Vamos a ver cuál es el resultado. 8,5 millones de votos para un lado, para uno de los candidatos, 6 millones para el otro, en porcentajes 40-28. Gustavo Petro ganó la primera vuelta, pero tendrá un duro desafío en el balotaje porque se juntan las fuerzas de la derecha. Rodolfo Hernández, el rival del ex guerrillero de la segunda vuelta. Qué raro que le pongan el ex guerrillero aquí, en ámbito donde justamente criticaban que lo hubiera hecho La Nación. Ahora vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Pero antes, ¿qué es lo que ha pasado allí? ¿Cómo es que aparece Hernández? Hernández viene a ser Milei en Colombia. Por si usted se hace una pregunta, ¿cómo es este personaje? Conocemos poco, incluido Petro, de todo lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos tiempos. Bueno, Hernández es eso. Es un candidato, lo van a conocer poco a poco en lo que les vamos a presentar, que provoca asombro, angustia, pero al mismo tiempo ya no es sorprendente, porque Milei acá, Bolsonaro allá, Trump por allá, Salvini, Le Pen, es una derecha asesina, una derecha que jamás se va a ocupar de los más desvalidos, que por el contrario quiere no verlos, quiere que no molesten simplemente, y que avanza políticamente en nombre de esto. Entre los ricos y las aspiracionales clases medias han conformado un reducto muy pero muy importante. Veamos ahora una primera parte del perfil de el tal Hernández. Se llama a sí mismo Ingeniero Rodolfo Hernández, como si su profesión fuera parte de su nombre, y se autodefine como outsider del mundo de la política. Natural del departamento de Santander, al noreste de Colombia, Hernández creció en el seno de una familia liberal y, siguiendo el consejo de su abuela, trabaje con los pobres y será rico, consiguió amasar una fortuna en el mundo de la construcción como ingeniero civil y empresario. A pesar de que ya había estado en política desde mucho antes, su carrera despegó en 2015, cuando fue elegido alcalde de la capital de Santander, Bucaramanga. Muchos lo definen como el Donald Trump colombiano, ya que entró en el mundo de la política como multimillonario y se presentó como la opción anti-establishment, aunque se han probado sus nexos con políticos tradicionales. Un tipo de armas llevar, cuando uno dice esto, no estamos exactamente de las armas hablando, aunque verán ustedes lo que piensa al respecto, para nada alejado de Milei o de Bolsonaro. Pero miren ustedes el comportamiento que tiene frente a un concejal en una discusión. Esto también nos habla del personaje. ¡No es así! ¿Cuándo? ¿Dijo qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué son tan falsos? ¡No es así! Este es el hombre que quiere ser presidente. Esta es su manera de comportarse. Este es el tipo que salió segundo en la elección de Colombia. Así como lo ven. Es decir, hay gente que sabe esto, que lo ha visto muchas veces seguramente en Colombia, pero de todas maneras le pone su voto. ¿No es extraño? Entonces, ya no hablemos de estos tipos, de los Milei, etcétera. Hablemos de la gente que lo sigue, que hay en el corazón de esa gente o en el entendimiento. Saquémoslo porque es insoportable. Vamos a ver ahora, vamos a escucharlo, hablando de, y si no le pega un tiro. ¿Usted cree que hay alguna exageración? Bueno, después de lo que vio, posiblemente no le parezca exagerado. Veámoslo. Usted mismo fue el que arrancó todos los guerreros. Usted, fue puta. Claro, es que me están incumpliendo como no, secretario. Se compran el fue puta y váyase. Y fue puta. Pues si usted quiere eso, nos podemos sentar, claro, calma, y miramos a ver cómo negociamos lo de la apartamento. Claro, que no fuera tan mantenido. Miramos a ver. Pero no me joda. Si fue puta. Fue puta. Me hago del huevón y fue puta si usted sigue jodiéndome. Fue puta, le pego su tiro, malparido. Ah, eso ya es una amenaza muy frontal. Ah, no, me hago y... Bueno, para completar el personaje, a ver si tiene algún elogio, algún mimo para Hitler, por ejemplo. Soy seguidor de un gran pensador alemán,
¿Cuál que es? se llama Adolfo Hitler. Bueno, está presentado el personaje. Esto es lo que nos pasa en nuestra América. Es distinto a Bolsonaro, habla diferente a lo de la gente de la derecha de la Argentina, amante de las armas, de la violencia, de la provocación, de llevarse todo por delante, pero les va bien. Y por eso lo hacen. Cuando uno escucha aquí los disparates de Bullrich o de Milei, es porque han descubierto una especie de beta muy especial en el mundo de la política. Es decir, cualquier tontería que sea violenta, que sea provocadora, y con eso les va fenómeno. Hablemos del otro candidato un poco, pobre Petro, que es el que tiene ahora que lidiar con el 60% de los votos de Colombia para ver si consigue 10, 12 puntos más que le permitan la victoria definitiva. Creemos que esa es la sociedad que puede construir justicia social, que ese es el cambio. Entonces el cambio consiste en tener a las mujeres en la casa, mientras los hombres gobiernan, y a tener a los deudores esclavizados, entre comillas, dizque deliciosamente, pagándole hipotecas a los banqueros. Ese es el cambio. Eso es lo que ha habido durante 2 siglos en Colombia. ¿Ustedes creen que el cambio puede ser, ciudadanas y ciudadanos de Colombia, que podremos llegar a la paz, que podremos llegar a la convivencia, que podremos ser una gran nación si admiramos a Hitler? Bien, este es el candidato, parece mucho más potable, ¿no? Salvo que sea de una gran capacidad para fingir. Lo otro es una vergüenza, en lo humano, ya no en lo político. Humanamente, ¿cómo uno puede estar en un bar y alguien se comporta de esta forma? Usted inmediatamente lo detesta. No hay manera de que eso no suceda. Esa violencia, esa manera de sacar ventaja, porque además, claro, le da una bofetada en relación de poder completamente distinto, que todavía lo hace peor, porque no le da una bofetada a Biden, no le va a dar una bofetada a un gran empresario, le da una bofetada a un pobre individuo. Es decir, además un aprovechador, como siempre sucede en los comportamientos de este tipo de gente. Es una pena, pero es la derecha como tal. Axel Kicillof, el sábado en Sobredosis, en una gran edición de Sobredosis, dijo sobre las derechas esto que compartimos con ustedes. ¿Qué dice la derecha? ¿Qué te dice Milei, Macri? Están totalmente de acuerdo. Que el gran conflicto que hay hoy en la sociedad actual y en la Argentina actual es los políticos, de un lado, a los que llama la casta, el Estado, y del otro lado el individuo aislado, que su libertad la tiene restringida por los políticos, el Estado. Este vendría a ser el problema que hay. Y obviamente se resuelve dinamitando el Banco Central, terminando con la casta, bueno, todas estas cosas que dice. Totalmente de acuerdo Macri y Milei. El problema es otro. El problema es este de la distribución de la riqueza, de la concentración de los ingresos. Que ¿quiénes se enriquecieron? Las grandes corporaciones. El poder económico. De un lado está el poder económico. Del otro lado está la sociedad, compuesta por los pibes, las familias, el barrio, los cuentapropistas, los comerciantes, también la pyme, también de un lado las corporaciones y del otro lado la sociedad. Y el gran problema que hay es que el Estado tiene que decidir de qué lado está, para quién juega. Vos nunca lo vas a escuchar, por ejemplo, a Milei criticando a las corporaciones o al poder económico. Nunca, nunca de nunca. Una rebeldía falsa, una rebeldía que nunca se enfrenta a los poderosos. O sea, ¿rebelde de qué? ¿Rebelde de qué? Y del otro lado, vos lo tenés a Macri, que cuando le tocó gobernar, gobernó con las corporaciones. O sea, esto es corporaciones contra el pueblo. Es excelente, lo pasaría todos los días, porque hay allí un resumen de lo que uno piensa. Y a veces cuando hay una coincidencia, cuando lo dice otro y uno advierte que es lo que hubiera querido decir, bueno, lo celebra. Porque efectivamente es así. Milei tiene fama de rebelde. ¿Rebelde contra quién? Ahora lo van a ver ustedes en un momentito más. Hernández, el colombiano, ¿contra quién? Se manifiestan siempre a favor de las corporaciones, a favor del poder económico y contra el Estado. Ya lo van a ver también a Milei. Hablar contra el Estado no existe, el Estado es criminal, el Estado es nuestra vida.
El Estado es la única posibilidad que tienen los sectores medios y los más vulnerables de defenderse, porque ellos mismos son el Estado. Sacarle de la cabeza a la gente que son el Estado, como dice Axel Kicillof, un individuo suelto, libre. ¿Libre de qué? ¿Para dónde? ¿Para conseguir qué? ¿Para lograr qué? ¿Qué tipo de libertad es la que mencionan? Ninguna, no existe eso que señalan. Pero por supuesto, auspiciados, aupados por medios de comunicación que empiezan a asustarse. Porque la nota que le hacían anoche en el Templo del Mal era una nota en la cual no hicieron nada por dejarlo bien. El hombre se desbarrancaba, decía cualquier disparate y en todo caso lo ayudaban a que siguiera parándose como en el borde de una cornisa. Es evidente que en algún momento, como le pasa a O Globo con Bolsonaro, después se asustan, dice, mirá el monstruo que hemos creado, porque naturalmente les pertenece. Y ahora a mí me da la sensación que con notas como las de anoche, 3 o 4 notas más, y mire que le estoy hablando del Templo del Mal, con 3 o 4 notas más uno ya definitivamente la pregunta de qué mira la gente, qué entiende la gente, por decir la gente de, en este caso que lo sigue a Milei, se va a quedar como vacía, es imposible encontrarle una salida. Veamos al personaje hablando de las armas, de portar armas, de venderlas en un supermercado si es necesario. ¿Por qué vas a restringirle la libertad individual al tipo que quiere tener un arma? ¿Por qué, digamos, por qué si alguien quiere elegir su nivel de seguridad, vos, digamos, se lo vas a, es como que vos te querés comprar un seguro y no se lo dejas comprar? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué avanzás sobre la libertad? ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Pero por porque ¿qué puede ser que reformarías? Escucha, concreto, bajemos a tierra. Si Milei presidente, ¿qué modifica con respecto a tenencia, aportación, uso de armas? Yo voy en la línea de Rudolf Giuliani. O sea, mano justa. O sea, el que la hace, la paga. Es decir, basta de esta basura de la doctrina Zaffaroni, toda esta basura de la corrección política. Con respecto a la tenencia de armas y el uso de armas. Que la gente pueda tener armas libremente. Sin ¿Libremente en el supermercado también? No tengo problema. ¿Quién sos para restringirle la libertad a los otros? Enseguida vamos a tener un poco más de Milei, pero quiero intercalar una opinión de nuestro destacado colega Ricardo Gota en Tiempo Argentino. Vamos a leer juntos, porque hay allí una definición de Milei que uno comparte. Habla de economía cuando habla de muerte, no es un fallido, no defiende una teoría, defiende una industria, un negocio, a los poderosos que le digitan cada movimiento. Algo más de lo de Ricardo Gota. Seamos claros, cuando se habla de armar, se habla de defender a los que más tienen, pero ese tipo, cuanto más enajenado, alterado, violento, misógino y desquiciado se muestra, más absorbe popularidad y adeptos. ¿No habrá llegado el momento de repensarnos seriamente como sociedad luego de que, por el motivo que fuera, se hayan generado estos monstruos tan dañinos y espantosos? Veamos un poco de Milei en esa nota de ayer, que con 3 o 4 notas más, a mí se me ocurre, que no soy un encuestador como los que usa Clarín para ponerlo en tapa, hoy cuando puso una encuesta como título de tapa, diciendo que el 62% de la gente está contra Alberto Fernández, una encuesta de 1000 que se pueden hacer al respecto, provocando daño, pero bueno, es otro tema. Veamos lo que dice Milei. Pero no le vamos a dejar pasar ese proyectito de independencia del Banco Central, porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. ¿Quién sería el ministro de Economía del gabinete de Javier Milei? Claro, no, Dios, les puedo asegurar que es hiperortodoxo. Bueno, pero o sea, le gusta la motosierra tanto como a mí. El dólar es una moneda controlada por un banco central y políticos estadounidenses, ¿no? Basándome en tu filosofía libertaria, ¿no deberías, en vez del dólar, abogar por ejemplo, una criptomoneda como el Bitcoin, que no es controlada por una clase política y que no tiene la inflación que tiene el dólar? ¿Me puedes decir dónde yo dije que abogaba por el dólar? ¿No dijiste que abogás por una dolarización de la economía? No. Lance un desafío así de una. Si yo soy presidente, yo dolarizo la economía. Yo dolarizo la economía. ¿Me puedes decir dónde yo dije que abogaba por el dólar?
¿No dijiste que abogás por una dolarización de la economía? No. Somos superiores en lo moral y en lo estético. No nos pueden ganar en nada. Tendríamos que haber puesto una advertencia, para espíritus sensibles, para personas cuyo paladar, cuyo gusto les impide sobrellevar. Porque ahora viene Bullrich y no vamos a mejorar el panorama. Bullrich hablando de sacar ministerios. Es la obsesión que ellos tienen, achicar el Estado, para que las corporaciones tengan más. Para lo único que quieren al Estado es para que les firmen los negocios a las corporaciones, para darles un valor legal, punto. Ahí se termina la función del Estado, el Estado que tiene que asegurar la salud, el bienestar de los habitantes, la educación, incluso la comida. Todo es responsabilidad finalmente del Estado, si somos nosotros. Es responsabilidad nuestra. Es una manera de decir cuando hablamos del Estado. Vean a Patricia Bullrich hablando de, liquidar 6 ministerios, 7, no, 8. La Argentina tiene que tener 8 ministerios. ¿8 ministerios? Sí, 8 ministerios. Bueno, esto es lo que dice. Hay un par de tweets de un usuario de Twitter que son muy interesantes respecto a esto, porque la capacidad de análisis nos vino muy bien. Pato Bullrich propone cerrar los ministerios de Educación y Salud de cara al 2023. ¿Pero qué hicieron en 2016 y 2019? Ojo, lo hicieron, es lo que dice. En modo de campaña propone eliminar los ministerios de Educación y Salud. Educación recortó 28% del presupuesto, Salud 12%, Seguridad y Defensa 29%. Eso sí, los servicios de la deuda pública, divinos porque son para los amigos, para los que hacen negocios con ellos. Ahí sí subieron el 19%. Veamos otro tuit, porque es interesante. Cuando ellos dicen, vamos a reducir los ministerios, vamos a hacer esto, hay cosas que las hacen. Enorme daño a la sociedad. Entre los años 16 y 19, la inversión del Estado se redujo en un 28% en educación y cultura. Es decir, recortaron 291.000 millones de pesos en 2021. Un poco más que toda la inversión en promoción y asistencia social de 2019. Está bien lo que se dice sobre Bullrich cuando se señala por parte de Kreplak que se trata de una manipuladora del odio. Me parece que están basadas en esto de intentar generar odio a los demás, ¿no? Y por ahí la gente que no sabe muy bien para qué son las estructuras del Estado, para qué sirven los ministerios, y con mentirosos, porque yo creo que estos políticos que dicen estas cosas no es que no saben perfectamente, solamente son mentirosos y manipuladores, Dicen esto de cerrar el Ministerio de Salud, como si esto fuera una cosa que uno puede cerrar y abrir simplemente. Sí, pero lo dicen y lo hacen. Es muy bueno ese tuit. Porque no es una cuestión de discutir, no, es una cuestión de campaña, después no se van a animar. Sí se animan, sí terminan con la salud y con la educación. Es exactamente como procedieron en el pasado inmediato. Veamos otros tuits que también están referidos a este escenario. La segunda función que más se redujo fue Defensa y Seguridad, siendo ministra nacional. Redujo en un 29% la inversión, equivale a 243.000 millones de pesos, comparable una vez y media a todo el presupuesto en ciencia y técnica. Uno más, por favor, de estos tuits que nos ayudan a pensar. El Ministerio de Salud Nacional se redujo a Secretaría y el presupuesto bajó en un 12%. Ahí se recortaron 69.000 millones de pesos. Es todo lo que hacían y vamos por el último. De esto que es el proceder de la derecha. Estamos hablando de la polarización, del comportamiento de las derechas. La función que creció entre 16 y 19 fue la de los servicios de deuda pública. Mire esos cuadros. Creció un 19% real, con un incremento acumulado de 455.000 millones. ¿De dónde lo sacaron? Si usted hace la suma, lo sacaron de todos los déficits que generaron en la baja de presupuesto de lo que hablábamos de salud y educación. Es demencial, es una locura, es absurdo, es impensable, inimaginable. ¿Qué quiere decirle usted? Lo que se le ocurra, pero cuidado, porque efectivamente lo hacen. Alberto Fernández en el Chaco estuvo hablando de las derechas. Tenemos que dejar de lado las diferencias que podamos tener y darnos cuenta que hay un común denominador que nos une, que lo que discutimos es por qué camino llegar, pero no discutimos los grandes temas. El enemigo nuestro no está en el frente de todos.
El enemigo nuestro es esa derecha maldita que una vez más quiere volver y quiere volver a someter al pueblo argentino. El verdadero peligro es que esa derecha impiadosa que tuvo un presidente que generó el mayor desastre social que la Argentina recuerda, que nos endeudó como nadie se había animado a endeudarnos, ande paseando por los canales dándonos cátedras de gobernabilidad. Eso es lo peor que nos puede pasar, que esos personajes vuelvan a crecer. Inmediatamente cuando se habla de la derecha, como aquí lo ha hecho muy bien Alberto Fernández, uno piensa en personajes como Trump, al que vamos a tener en esta columna, ya verá por qué, Bolsonaro, y siempre por el lado de las armas. Verá usted a Trump en un ratito concurriendo a la Convención Nacional de las Armas de la Asociación del Rifle, con la gente protestando afuera por la muerte de 19 niños, más las profesoras. Es inaudito lo que hacen, pero es una derecha que justamente fomenta esto y con eso siente que le va bien. Mire Bolsonaro. Recién estrenada su presidencia, Bolsonaro flexibilizó la tenencia de armas y ahora libera su porte para varias categorías de personas. Políticos, abogados, camioneros e incluso periodistas que cubren las actuaciones policiales tienen derecho a llevar una pistola por la calle. También los militares con posición estable y más de 10 años de servicio se benefician del decreto. Quiero dejar claro que este decreto no es un proyecto de seguridad pública, sino algo más importante que eso, que es el derecho individual del individuo que quiera llevar o simplemente poseer un arma de fuego. Ve, lo hacen. Dicen, vamos a armar al país, la gente tiene derecho a estar armada. Esos son muy hábiles, saben quiénes son los que pueden comprar un arma. Esta noche, la inmensa clase desposeída de los argentinos no está pensando en comprar una 22, está pensando en comprar un plato de comida. Cuando se necesita para comer, ¿qué van a pensar en pistolas? ¿De dónde van a sacar pistolas y para qué las quieren? Es una mínima cantidad de gente la que delinque comparado con la inmensidad social que integramos. En eso se basan para decir que la gente rica, la gente poderosa, la que sí puede comprar de taquito un arma, una 22, lo que quieran, un fusil, y andar con ellos acariciándolo en la 4x4 o en el auto súper, por si asoma alguien un día, prometiéndose siempre, yo el día que vengan, yo los liquido, yo los mato. ¿Cómo se puede fomentar ese tipo de comportamiento? ¿Qué dolor que provocan? Por supuesto que de vez en cuando tienen su castigo. Petro en Colombia les está por ganar. Boric, vamos a ver qué hace Boric. Yo no me permito tener una enorme expectativa positiva por Boric, pero deseo a muerte equivocarme. Vamos a ver qué es lo que pasa allí. Pero ya tenemos un Lula, un Evo. Vamos ahora un Petro en Colombia, En Colombia un Petro. Esto es increíble. Mire lo que pasa con Lula. Usted lo ve a Bolsonaro y dice, ¿y para cuánto tenemos con este tipo? Y parecería que para menos de lo que ellos hubieran creído. Lula ganaría en primera vuelta, 54-30. Está arriba de Bolsonaro. Hay que esperar, pero no es mal dato. No es mal dato. Lo que sí es malo es verlo reaparecer a Trump. Trump en los Estados Unidos. Se fue a Houston, a la Convención de las Armas, a 400 kilómetros del lugar donde asesinaron, en el mismo estado, a 19 niños de menos de 10 años, a balazo limpio, en un ataque más de violencia que si fuera el único del siglo uno podría decir, bueno, es una excepción. No, es una constante. Es lo natural en un país que tiene, ya le mostrábamos el otro día, un niño de 4 años que era felicitado por alguien de la televisión porque el amoroso niño sabía manejar un arma, sabía sacar un cargador, un descargador, no sé qué, pero tenía una gran habilidad a los 4 años y la persona de televisión estaba fascinada. Parecía la gran propaganda para las armas. Bueno, allí estaba Donald Trump otra vez, reaparece Trump y nunca para algo, jamás lo va a hacer, para algo que sea bueno, siempre va a ser para algo innoble, amenazante, provocador, llevándose absolutamente todo por delante. Pero cuidado, como Hernández en Colombia, como Bolsonaro en Brasil, como Milei por acá, como Bullrich por acá y todos los etcétera que usted quiere, cuentan con muchísimos seguidores. Even more repulsive is their rush to shift blame away from the villains who commit acts of mass violence and to place that blame onto the shoulders of millions of peaceful, law-abiding
citizens who belong to organizations such as our wonderful NRA. La magnífica NRA. Y dice, miren ustedes, para que no pensemos en el asesino, atacan a las armas, es decir, atacan a la sociedad. ¿Qué otra cosa podría considerarse? Afuera había una protesta muy grande de quienes están asombrados de que puedan hacer la convención por las armas en los mismos días en los cuales todavía está tibia, dolorosamente, la situación vivida en Uvalde. They came to make their voices heard. Outside the convention in Houston, thousands of protesters, a rally against gun violence. From the air, you can see the size of the crowd. Among the speakers, Texas candidate for governor, Beto O'Rourke. Let us commit ourselves right now to doing the hardest things that we can think of, because nothing about this will be easy. Bueno, lo que van a hacer ahora los del rifle es ponerle más plata a Mitt Romney. ¿Se acuerda todo lo que le mostramos de los senadores republicanos que son bancados en millones y millones de dólares públicos? He conocido el tema por la sociedad del rifle. Bueno, lo que van a hacer es que este candidato tenga muchísimo menos dinero que el candidato republicano que va a defender el uso de las armas. Entonces uno podrá hacer campaña por televisión con 10 millones de dólares y el otro va a tener 150 millones de dólares. Y así condiciona la democracia. Así es como la llevan de las narinas permanentemente para donde se les antoja en muchos casos. Y si no ganan es porque siembran tanto hambre y tanto terror que de vez en cuando les toca perder, eso sí, sin dejar de lado, mantener el poder real. Veámoslo a Biden llegar a Uvalde una vez más. Hace unos días estuvo en Buffalo, le podrían decir al presidente, en el estado de Nueva York, diciendo lo mismo, llevando flores, haciendo minutos de silencio, lamentándose, prometiendo. Vamos a ver las imágenes de Biden llegando. Ahí está. Esto podría ser Buffalo. Vamos a hacer una edición con las veces en las que tienen que hacer esto. Tenemos de 10 días atrás Buffalo y ahora lo mismo. Tumbas, flores, pesadumbre real, por supuesto, pero es la pesadumbre de un hombre que al mismo tiempo siembra guerras y muerte por el mundo. Este hombre tiene mucho que ver con los que mueren en Ucrania, la guerra con Rusia, tiene muchísimo que ver en las muertes que se produjeron en Croacia. Allí no llevó flores, allí llevaba a golpearse el pecho y decir que él era el hombre que había promovido semejantes guerras. Entonces, ¿qué respeto puede merecer? Bueno, el de las víctimas, acompañarlo en ese momento en que en el corazón seguramente tiene pesadumbre. Pero acto seguido, en la parte de atrás de la Casa Blanca, están vendiendo armas a todo el mundo. El 48% de las armas que están en el mundo, de todas las que usted pueda imaginar, en Afganistán, en China, en cualquier sitio, son de los Estados Unidos. Mire esta escena, ¿no la vimos ya acaso en Buffalo? Ahora escuchémoslo decir lo mismo que dijo en Buffalo, lo mismo que dirá dentro de una semana, 2 meses, medio año, cuando nuevamente suceda esta tragedia. Too much violence, too much fear, too much grief. Let's be clear. Evil came to that elementary school classroom in Texas, to that grocery store in New York, to far too many places where innocents have died. In the face of such destructive forces, we have to stand stronger. We must stand stronger. We cannot outlaw tragedy, I know, but we can make America safer. Son patéticos, se disfrazan de algo para dar la autoridad, para ponerse las ínfulas, que eran aquellos pompones de Menelau, qué sé yo, de los griegos, y desde esa importancia y autoridad que le da la vestimenta dice, tenemos que ser fuertes. Sí, anda y pedíselo a los padres de esos niños. No, no anuncian nada. ¿Se terminan las armas? No. ¿Van a limitar la compra de armas? No. ¿Van a decir, bueno, no se venden más armas a menores de 21 años, aunque sea este chico cumplió 18 años, se fue y se compró todas las armas que quiso? No, no anunció nada de eso. Nada, absolutamente. Solo dijo que hay que ser fuerte y que lo lamenta enormemente. Por eso es que Steve Kerr,
el técnico de Golden State, el gran equipo que posiblemente gane la NBA, ahora tiene que jugar con Boston la final, Steve Kerr, que fue un gran jugador y él también víctima de violencia, porque su padre fue asesinado en el Líbano por la Jihad internacional, cuando él tenía 17, 18 años, una verdadera tragedia, que le da seguramente la carnadura moral, desde la cual él dijo el otro día esto de prácticamente hablar de Biden sin saber todavía, o sí, sabiendo lo que Biden iba a decir en Uvalde. I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do. Estoy harto, va a decir, y se va. Queríamos un toquecito porque lo habíamos visto el otro día. Miren este tuit. Es un escritor importante, Qasim Rashid, dice, la escuela de Uvalde tiene 576 estudiantes y el 84% en desventaja económica. Ahora 19 fueron asesinados, 17 tienen heridas de bala y 538 están emocionalmente marcados por el resto de su vida. La escuela tiene un consejero, una. Sin embargo, la policía de Uvalde es el 40% del presupuesto del pueblo. Un sistema fallido, y tiene mucha razón. Violencia por donde uno ponga la mirada, violencia contra las mujeres, otra vez vuelve el tema del aborto negativamente para las mujeres en la Corte Suprema de los Estados Unidos, no en cualquier lado, violencia contra los negros, violencia contra los homosexuales. Mire, hay un caso de estos días que rompe el corazón. Un chico que es militante de la comunidad gay, se recibía, tenía que dar su discurso, pero no se puede decir la palabra gay en el estado de Florida, lo sabía, ¿no? Bueno, aquí se lo hemos contado por lo menos, en la cobertura que intentamos de lo internacional para entender un poco mejor, si es posible, el adentro. Miren cómo recurrió al ingenio. Usted se va a quedar admirado de este joven que buscará la manera de decir qué es, quién es, cómo siente, cómo quiere vivir su vida. Pero piense, mientras tanto, que al tiempo del ingenio hay que ver el dolor que significa tener que recorrer este camino, porque de otra forma no lo podía decir. That is why I must discuss a very public part of my identity. This characteristic has probably become the first thing you think of when you think of me as a human being. As you know, I have curly hair. I used to hate my curls. I spent mornings and nights embarrassed at them, trying desperately to straighten this part of who I am. But the daily damage of trying to fix myself became too much to endure. So, while having curly hair in Florida is difficult, due to the humidity, I decided to be proud of who I was and started coming to school as my authentic self. Here, it was Miss Ballard who answered my questions because I didn't have other curly-haired people to talk to. It was Mr. Pauling who read essays about curls costing me an opportunity that I really wanted. It was my friends that told me that curls look good on me and that I should stop biting them. It was a messy and twisted growth process, but eventually I did. It's because of the love I've drawn from this community that I came out to my family. Now I'm happy. ¿Se dan cuenta cuánto dolor vivió para dejar de tener el pelo erizado? Ustedes entienden perfectamente lo compleja que fue su vida. Pero ahora ni siquiera puede decirlo con las palabras que corresponden. Soy gay, estoy orgulloso de serlo, me siento bien como gay. Y punto. No, tiene que buscar la vuelta. Mi pelo erizado. Y tuve que encontrar una persona que pudiera entender a alguien del pelo erizado. Y sufrí por mi pelo erizado. Así hay que hablar en el estado de Florida. Esa es la derecha de la que le queremos hablar. Pero la derecha no es una entelequia. La derecha es hombres y mujeres que piensan de la manera que hemos tratado de contarle una vez más en nuestro programa. Volvemos en 3 o 4 minutos y nos esperan. No se imagina cuánto material todavía tenemos para ustedes, gracias a nuestro gran equipo de producción con Anabela, Ana Genia Sánchez, Julián Capazo y Federico Ferro. Se viene un tema bien peliagudo, especialmente para la Argentina, porque nosotros estamos cerca observando
a ver qué decide el gobierno. Estamos hablando de la Cumbre de las Américas que presentamos de esta manera. Guerra en el norte, hambre en el sur. Así es como estamos en este momento. Vamos a empezar por esta información que se refiere justamente a la Cumbre de las Américas, que se tiene que realizar en el norte, se tiene que hacer en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Allí invita a Biden, el jefe se siente, e invita a toda la gente del patio de atrás, que somos nosotros, a que estemos allí diciéndole amén a sus decisiones, una de las cuales, la primera fue dejar afuera a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, porque son países autoritarios. Él autoritariamente toma la decisión de sacar a los países que autoritariamente juzga como autoritarios. Es un mamarracho tan grande y nosotros estamos esperando que la Argentina no le lleve el apunte de ninguna manera. Y algo que dijo Alberto Fernández en estos días nos entusiasma muchísimo, hablando contra los brutales, tremendos bloqueos y sobre todo injustos que se aplican contra Cuba hace 6 décadas y contra Venezuela 5 años. Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte, paren. En nuestro continente tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Avergonzarnos, tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. En nuestro continente, un país hace 5 años está bloqueado por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon, cuando la solidaridad era más necesaria que nunca. ¿Cuánto tiempo más vamos a mirar esto como si esto no nos pasara? Muy bien. A tal punto que Maduro agradece. Antes recuerde que hace poquito Estados Unidos se olvidó de que tenía un presidente llamado Guaidó, por supuesto un chiste propio de lo que ellos consideran que es esta parte del mundo, su patio de atrás. Designaron un presidente a él, lo llevaron al Congreso de Estados Unidos, le dijeron bravo presidente, le aplaudían, el tipo decía, saludaba y era Guaidó. Pero cuando tuvieron que hablar en serio de petróleo ahora, en plena guerra, por supuesto fueron a hablar con Maduro, para que lo tenga en cuenta. Lo que ha dicho Alberto Fernández es muy fuerte, muy importante y muy valioso. Uno se siente bien con esto. Vamos a seguir con el tema, pero antes permítanos escuchar a Maduro. Quiero también aprovechar esta tribuna de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América para agradecer las declaraciones valientes del presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente argentino Alberto Fernández. Desde aquí le mandamos el agradecimiento del pueblo humilde de Venezuela. Bueno, esto a nosotros nos entibia el alma, de todas maneras. Pero mire usted cómo es la relación con los Estados Unidos. Lacalle Pou, presidente de Uruguay, no es un hombre que sea socialista o algo por el estilo, nada que ver. Sin embargo, está en Inglaterra y se despachó con una declaración que marca evidentemente cómo es Estados Unidos con nosotros. Rarísimo me resulta esto que vamos a ver en declaraciones a la BBC. Our trade is exports. We send our products, our commodities mainly to China. I'm not in love with the FTAs. We want to sell our products, our services and our intellectual creations. That's what we want. And just until now, this Biden administration hasn't looked to our country. O sea que esto es así. Entonces está muy bien esto que dice. China va bien y vamos a China. Rusia estaba muy bien, ahora ya se rompió todo porque ese fue un gran desacierto. Pero poco a poco. Mire usted la tapa de la mafia de Clarín de ayer. México dijo que no, tapa de todo el diario para que lo vieran en todos los canales de televisión. México dijo que no irá a la contracumbre que propuso la Argentina. Mire usted la tapita de estos personajes. Ahora vamos a ver lo que Santiago Cafiero, el canciller, tuiteó
Muy interesante. Llama la atención esta nota. Consultaron la Cancillería Argentina y la información fue desmentida, pero la publican igual. Ningún país está organizando una contracumbre en Los Ángeles. Veamos otro tuit, porque esto es muy interesante. Si la negativa de los organizadores de la Cumbre de las Américas persiste en excluir países, no hay posibilidad de ningún tipo de actividad de la CELAC en ese contexto. Bien. ¿Y qué más? La CELAC es un foro sin exclusiones. Es función de la presidencia pro tempore hacer oír todas las voces. La diversidad latinoamericana y caribeña es nuestra bandera. Así las cosas. Vale la pena, de todas maneras, saber que con esta gente hay que estar todo el tiempo atenta y no darle más dinero, porque así como celebramos estas cosas, nos alegra en el alma que podamos recorrer este tramo de nuestro programa. Nos hace bien, pero no nos olvidamos de lo que fue el voto contra Rusia, que no se podrá entender. Yo le pediría muy respetuosamente al presidente, resuelva con las tripas, presidente. Porque cuando lo hizo, salió muy bien lo de Lula, va a ser presidente. Salió muy bien lo de Evo, le salvó la vida y volvió a ser presidente. Esas cosas las resolvió seguro a pura intuición. Porque lo que le deben haber aconsejado es no lo hagas. Y le salió bien. Le salió muy bien en la historia y nadie se lo puede quitar. Y cuando dijo lo que dijo de Venezuela, salió muy bien. Entonces, y lo de Rusia, tengo para mí que es una decisión de esas consensuadas, en las cuales se ponen a hablar y les da un poco de miedo, que la guerra, no podemos estar a favor de esto. Bueno, podés no estar a favor de la guerra, pero se puede también decir que la guerra es auspiciada, y ya decimos toda la verdad. ¿Quiénes empujan a la guerra? ¿Cómo lo han hecho? Esa ya era una declaración más completa. Le pedimos a Rusia que se vaya de Ucrania, se puede pedir, pero se le tiene que pedir a Estados Unidos y a la OTAN que se vayan de Ucrania en la perspectiva de que puedan poner los misiles allí contra Rusia, porque si no, así no vale. Este periodismo siempre va a aportarse de esta manera, no tiene retorno. Uno sueña con que un día van a hacer algo bien, no porque ya perdieron. Como dijo uno de sus periodistas en determinado momento, periodismo de guerra, esto, ¿estaba bien lo que hicimos? No, no estaba bien. No, por supuesto, nada de lo que han hecho ha estado bien. Siempre ofendieron al periodismo, porque la mentira es una ofensa. La posición ideológica va de suyo. Por supuesto que cada cual tiene el derecho a pensar, nosotros nos permitimos eso y estamos en condiciones, por supuesto, de pensarlo para todos. ¿Nos da el tiempo? Vamos a escuchar este tramo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Hoy se cumplen 6 años, gracias Debate Mendoza, colega Carlos Almenara, 6 años de que ella salía a desmentir públicamente. Creo que era la primera aparición, nunca lo había hecho así por carta, que no se conocía con Casanelo. Y la carta decía esto: no acostumbro a estar desmintiendo cada una de las barbaridades que cotidianamente se publican, pero esta vez lo tengo que hacer. Nunca hubo reuniones secretas durante mi gestión con miembros del Poder Judicial, ni en la residencia de Olivos, ni en ninguna parte. Sigamos con otros aspectos de esa carta, en la que ella estaba desmintiendo que se hubiera reunido con Casanelo, lo cual después se confirmó. Veámoslo. Ahí, las únicas reuniones que mantuve en la jefatura de gabinete de Olivos con miembros del Poder Judicial no fueron secretas. ¿Cómo hacer algo secreto?, decía, en la Argentina. Escuchémosla sobre este tema, sobre este desmentido, que era una larga carta, casi sorprendente tratándose de ella. También a mí me acusaron de reuniones con el doctor Casanelo en Olivos. Debe estar enterado, porque todos los medios de comunicación de este país decían: Cristina se reunió con Sebastián Casanelo en Olivos. Es más, hubo testigos que afirmaron el día y la hora que lo hicimos, hoy procesados por falso testimonio. La verdad que la primera vez que vi a Casanelo fue cuando me citó a indagatoria obligado por el doctor Martín Irursun. No se pueden decir verdades más claras y más en la cara de lo que llamamos el pueblo. Muy bien, mire, en un destacado lo que era el anuncio, una operación al descubierto. La Cámara Federal confirmó los procesamientos por falso testimonio de 2 personas que habían denunciado una reunión entre Cristina Kirchner y Casanelo.
La Nación y Clarín durante años estuvieron dando detalles, nuevos detalles de que esa reunión que nunca se produjo. Contra esto hay que jugar. Y contra esto está jugando Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes. La están acusando de toda una persecución que empezó antes de que comenzara su gestión de intendenta en Quilmes. Y ella sale a desmentir como tiene que ser. Hay que enfrentarlos todos los días. Son una mafia. No se les puede dejar pasar una porque después las denuncias prosperan en algunas mentes. Se creen que es verdad todo lo que como falacia le dicen a sus lectores y telespectadores. Hace poco más de un mes circula una noticia falsa en medios nacionales y en redes, en la que se me acusa de fugar plata a Miami y de hacer pagos a cooperativas que no trabajan. Esto es una mentira total y absoluta. Se han dicho y hasta me han denunciado por diferentes cosas. Por vacunados VIP, y fue falso. Mi mamá, mi papá, mi familia, yo misma, nos vacunamos cuando nos llegó el turno como a cualquier vecino. Han difamado a la Comisión de Festejos de Solano y a los artistas que participaron de ese evento aniversario de esa localidad. Se metieron con mi hija, mintiendo sobre el establecimiento educativo al que asiste. Han inventado hasta vivos de protestas en barrios de Quilmes poniendo imágenes de Chile. La verdad, no son creativos, ya los conocemos. Mienten, engañan, generan odio y generan violencia contra un grupo determinado de dirigentes de un sector político, del kirchnerismo. Mujer y de la cámpora, dice en algún momento, y sí, tiene mucha razón. Hacemos la última pausa y después tenemos para el cierre, antes de Gustavo Silvestre, algo que nos parece muy interesante. Para el final, una esperanza, una expectativa. ¿Le gustaría trabajar menos días, un día menos horas? Bueno, algo así se está viniendo en el mundo. Cada vez se habla más de esto, incluso entre nosotros. Ya tenemos opiniones que serán divergentes porque el tema verdaderamente puede ser opinable, no el de trabajar menos, sino de qué manera conseguirlo, de qué manera hacerlo. Mire este título que se refiere a Portugal. Portugal probará la semana laboral de 4 días. Una propuesta realizada por el Partido de Izquierda, bueno, no iban a ser las derechas. Ha sido aprobada en el Parlamento portugués. Y como cierre, porque nos parece brillante, Íñigo Errejón, hablando sobre el tema. Y la gente le da muchísimas vueltas a por qué en los barrios más humildes se vota menos que en los barrios ricos. Y estudian miles de variables, complicadísimas. Y para olvidarse a menudo que cuanto peor es tu situación económica, menos tiempo tienes. Y cuanto tienes menos tiempo y tienes que dedicarle el tiempo a trabajar, llegar a casa, prepararte el tupper para el día siguiente, acostar a los niños, levantarte al día siguiente muerto de sueño, el viernes dormirte en el sofá, el sábado hacer la compra y el domingo, con suerte, pues no sé, ver a los amigos, pues cuando tienes menos tiempo eres menos ciudadano, tienes menos tiempo para cultivar las pasiones comunes o para implicarte en la sociedad. Y por tanto la liberación de tiempo es un equilibrio democrático. Para que haya democracia no hace falta solo que todos tengamos derecho al voto, sino que todos tengamos igual capacidad de intervención en nuestra sociedad. Y eso, no solo, pero en gran medida es tiempo. Muchas veces, me permito decir, tenemos que trabajar de ciudadanos. Por ejemplo, informarnos mucho. Y yo siento que del otro lado me están respondiendo, sí, laburá 14 horas como yo, 2 horas de viaje, 2 para volver, y después permitite trabajar de ciudadanos. Maravilloso lo que dice Íñigo Errejón. Ya está Gustavo Silvestre con todo listo. Se pone en marcha nuestro buque insignia. Muchas gracias a Chuzo González en la dirección, a Nicolás Barreiro allí en Graf y a Javier Pena en el sonido. Y acá Fabián Pedroso. Muchas gracias a todos y por supuesto y especialmente a ustedes. Hasta mañana si Dios quiere.